Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Voy a dar lectura a estos versículos y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bien, estos dos versículos solamente, ya que el domingo anterior estuvimos leyendo los versículos del 1 al 15. El domingo anterior estuvimos viendo la segunda parte de las marcas o distintivos de una iglesia verdadera, y en esta mañana estaremos viendo la tercera y última parte de este tema, de las marcas de una iglesia verdadera. El domingo anterior, hermanos, los que estuvieron aquí presentes se dieron cuenta que estuvimos hablando de qué manera en el siglo II un grupo llamado los gnósticos amenazaron con prácticamente destruir la fe cristiana. Este grupo se decían cristianos, pero nosotros creemos que fue entre comillas, porque en realidad no eran cristianos verdaderos, sino eran falsos cristianos. Eran personas que se decían ser cristianos, pero que estaban atacando el corazón, el alma de la fe cristiana. Ellos afirmaban que ellos eran los únicos que conocían una doctrina secreta que Cristo mismo les había transmitido o impartido, y que ellos eran los únicos que conocían esa doctrina secreta, y que ninguno que no fuera o estuviera dentro de ese grupo llamado los gnósticos conocía esa enseñanza secreta, esa sabiduría secreta. A lo cual los líderes del segundo siglo dijeron que eso era mentira, que no era verdad, debido a que los apóstoles tenían discípulos y esos discípulos nunca se dieron cuenta de tal cosa que los gnósticos afirmaban. Así que ellos, para refutar a los gnósticos, ellos apelaron a la autoridad apostólica, pero también a la autoridad que tenía el sucesor del apóstol, que era el obispo en aquel tiempo. Así que, por ejemplo, uno de los obispos de aquel tiempo fue Policarpo, quien fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo fue un obispo en la iglesia de Esmirna, y obviamente Policarpo vivió en un tiempo muy cerca de la era apostólica, ya que conoció al apóstol Juan, fue enseñado por el apóstol Juan y fue puesto como obispo en la iglesia de Esmirna. Así que cuando los gnósticos estaban atacando la fe cristiana de esta manera, los líderes cristianos del segundo siglo apelaron a la autoridad que tenían los obispos que estuvieron muy cerca de los apóstoles. Pero por el cuarto siglo, varios obispos de la iglesia cristiana habían abrazado la herejía antitrinitaria, ya sea en su forma modalista o ya sea en su forma arriana. Esos obispos decían que prácticamente Cristo no podía ser Dios y que la Trinidad no era algo bíblico, así que ellos rechazaban y negaban la Trinidad. Muchos de esos obispos habían abrazado esa falsa enseñanza, rechazando la Trinidad. Y en el siglo IV, el concilio de Nicea fue convocado, y en ese concilio oficialmente se defendió la doctrina bíblica de la Trinidad en contra de muchos obispos que habían abrazado una enseñanza totalmente antibíblica y herética. En el domingo anterior estuve mencionando, hermanos, el caso de un hombre llamado Atanasio, el cual él defendió la doctrina bíblica de la Trinidad, no apelando a la autoridad de los obispos, sino apelando a las mismas escrituras. ¿Por qué razón?
porque varios de los obispos, hermanos, habían abrazado la herejía. Así que si el obispo de Constantinopla o el obispo de Siria o el obispo de cualquier otro lado estaban abrazando la herejía y negando la doctrina bíblica de la Trinidad, entonces era prácticamente ilógico apelar a la autoridad de ellos cuando ellos mismos estaban creyendo algo completamente antibíblico. Así que Atanasio apeló a las Escrituras para mostrar que la Trinidad era una doctrina bíblica que emanaba de las mismas Escrituras. Así que en ese concilio de Nicea, la doctrina de la Trinidad fue establecida de manera oficial, y que todo aquel que negara la Trinidad quedaba fuera de la ortodoxia y de la doctrina bíblica. De esa manera se contrarrestó a los herejes que negaban la Trinidad. El concilio de Nicea creó o puso por escrito un documento que se le llevó a conocer como el credo niceno. En ese credo niceno se establece claramente de qué manera la doctrina de la Trinidad debería ser creída por todos los fieles creyentes en ese tiempo. El credo niceno consta de 4 partes. Es un credo muy breve, pero en ese credo breve se muestra de qué manera el cristiano ortodoxo tenía que creer la sana doctrina. Voy a dar lectura a este credo de Nicea, hermanos, ya que creo que es importante poder leerlo, y se redactó de la siguiente manera: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios del Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y creo en una santa iglesia católica y apostólica, confieso un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Este fue el concilio, fue el credo de Nicea que se formuló en el concilio de Nicea. Este credo se le conoce como el credo niceno, y muestra claramente, hermanos, esos 4 aspectos: que se debe creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso, se debe creer en Jesucristo, y se debe creer en el Espíritu Santo. Claramente la Trinidad está expuesta de manera fiel y bíblica. Y luego el último punto: y creo en una santa iglesia católica y apostólica. En otras palabras, este credo, hermanos, a pesar de que es uno de los credos más antiguos, es uno de los credos aceptados por todas las confesiones cristianas, tanto por los ortodoxos griegos como por el catolicismo romano y por el protestantismo. ¿Por qué razón? Por la razón de que es un credo 100% bíblico, hermanos. Es un credo 100% bíblico que emana de las Escrituras.
Y la razón por la que es 100% bíblico es porque herejes estaban tratando de destruir las enseñanzas bíblicas, negando la Trinidad, negando que Cristo era Dios, por ejemplo. Esos ataques de los primeros siglos en contra de la persona de Cristo, en contra de la Trinidad, eran ataques severos que estaban atentando destruir el corazón y la esencia de la fe cristiana. Así que el Concilio de Nicea, hermanos, creó o puso este documento por escrito llamado el Credo Niceno, y todos los que nos identificamos como cristianos lo aceptamos como algo necesario para creer lo que es la doctrina cristiana. Todo aquel que rechaza el Credo de Nicea prácticamente está rechazando lo que dice las Escrituras sobre la verdadera doctrina. Por lo tanto, un testigo de Jehová, hermanos, no puede ser un cristiano ortodoxo. Por lo tanto, un mormón no puede ser un cristiano ortodoxo, aunque él diga que es cristiano. Un testigo de Jehová puede decir 1000 veces soy cristiano. Un mormón puede decir 1000 veces soy cristiano y crea lo que la Biblia dice. No es un cristiano ortodoxo porque niega rotundamente lo que el Credo de Nicea dice. Y no porque el Credo de Nicea, hermanos, esté por encima de las Escrituras, sino que el Credo de Nicea es un estándar, es una condensación, una compilación de lo que enseña la Escritura sobre quién es Dios, sobre quién es Cristo, sobre quién es el Espíritu Santo, sobre cómo será la resurrección de los muertos, por ejemplo. El Credo de Nicea muestra claramente esto, que la resurrección es todavía futura y que la venida de Cristo, hermanos, está en el futuro todavía. Aunque hay muchos que afirman que la resurrección ya se efectuó en el siglo en el año 70, por ejemplo, y que ya no existirá ninguna otra venida de Cristo, sino que será una vida sin fin, ya tal como lo estamos viviendo en este tiempo. Bueno, el Credo de Nicea muestra claramente que la resurrección de los muertos no ha acontecido, sino que la iglesia confiesa su esperanza en la resurrección de entre los muertos y la venida futura de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, ese es el tema de la escatología, lo cual será tema para otra ocasión. Lo que deseo hacer énfasis en esta mañana es en el cuarto aspecto. Ese credo de Nicea habla de la iglesia, y creo en la iglesia y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Eso es bíblico, y los reformadores entendieron que este lenguaje era necesario para poder sostener las verdades escriturales, porque no hay dos iglesias, la iglesia es solamente una, pero no solamente una, es santa, es católica y es apostólica. Ahora bien, ¿qué significa católico? Católico significa universal. La iglesia es universal porque está en todos los países del mundo, por eso es católica. La iglesia, hermanos, no está contenida solamente en el pueblo de Israel como en la antigüedad. No, ahora el mandato de Cristo: id pues y haced discípulos a todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, la iglesia dejó de ser local en un país solamente para dispersarse y establecerse en todas las naciones del mundo. Por eso es católica, porque es universal, pero también es apostólica, en el sentido, hermanos, de que la iglesia sigue la doctrina de los apóstoles. Y aquí es donde nosotros, como cristianos evangélicos protestantes, diferimos de la iglesia católica romana, por ejemplo, debido a que ellos creen que cuando los primeros cristianos que hicieron este credo niceno estaban diciendo que la iglesia es apostólica, ellos estaban refiriendo a que
la iglesia tiene una sucesión de autoridades eclesiásticas como el Papa y obispos, y que donde están ellos está la verdadera iglesia. Sin embargo, se ha comprobado a través de la historia, hermanos, que los obispos, especialmente en el siglo III, se desviaron de la fe. Muchos de ellos se desviaron de la fe, abrazando herejías destructoras, negando la Trinidad y negando la divinidad de Cristo. ¿Cómo podemos explicar si es que realmente los obispos tienen que estar en una sucesión apostólica y los obispos abrazan herejías? ¿Son todavía y están todavía en la línea apostólica? La respuesta de los reformadores fue: no es posible. La característica de apostólico tiene más que ver con el examen bíblico. Si ese obispo cree lo que dice la Biblia, entonces puede ser apostólico, porque abraza y cree lo que los apóstoles creyeron. Pero si ese obispo cree y contradice lo que los apóstoles enseñaron, no puede ser un obispo apostólico. No puede estar en línea con la doctrina apostólica. Eso es todo lo que los reformadores contendían con la Iglesia Católica Romana, quienes ellos decían que son obispos, no importa lo que sea, aunque sean herejes, están dentro de la línea apostólica. Imposible, hermanos, imposible. Bien, estos 4 atributos de la iglesia: es una, es santa, es católica y apostólica, no fueron rechazados por los reformadores, sino que fueron aceptados y afirmados. Pero los reformadores, aunque no rechazaban los 4 atributos, sí rechazaban la interpretación que Roma hacía de estos atributos, especialmente el número 4, que decía que debido a que solamente Roma tiene una sucesión apostólica visible, ella entonces es la única iglesia verdadera. Y decían: ustedes protestantes no pueden ser la iglesia verdadera porque no tienen sucesión apostólica. Nosotros podemos contar nuestros obispos y llegar supuestamente hasta el apóstol Pedro, pero no es así, hermano. La historia nos muestra claramente que el oficio papal, tal como lo conocemos el día de hoy, comenzó el año 540 con la llegada al poder de Gregorio el Grande, Gregorio I. Fue prácticamente el primer papa. No fue Pedro el primer papa, fue Gregorio I, el primer papa, en el año 540. Así que desde ahí se puede ver, es cierto, una sucesión de papas, pero más atrás de Gregorio no existe tal cosa. Gregorio I fue en realidad el primer papa de la Iglesia Católica Romana, o sea, de Occidente. De ahí para atrás no existen papas, no existieron papas, no hay tal cosa. Se desconoce en la historia tal cosa. Mucho menos el Nuevo Testamento habla de papas y de sucesión papal. No hay tal cosa. El papado es un desarrollo histórico que la Iglesia Católica Romana tuvo, y no por razones escriturales, no, por razones religiosas y políticas, porque había una lucha entre el poder religioso del occidente y el poder religioso del oriente con la Iglesia Ortodoxa Oriental. Había esa lucha de poderes. Constantinopla y Roma. En Constantinopla se pensaba que ahí estaba también la sede o el lugar donde era el centro religioso de la iglesia primitiva. Pero Roma, debido a que era una ciudad importante en el Imperio Romano, el obispo comenzó a afirmar que Pedro
había estado en Roma y que fundó la iglesia de Roma, y que por lo tanto, después de que Pedro fue un obispo en Roma, ahí ha comenzado a haber una sucesión de obispos hasta llegar al Papa presente. Esa es la afirmación del catolicismo romano. Y para esto, hermanos, se forjó un documento que se le conoce como la donación de Constantino. Es un documento falso, no verídico, no original, que fue realizado de manera fraudulenta para que el Papa pudiera demostrar que Constantino le había cedido los derechos al Papa en Roma. Así que este documento se comprobó que es falso y fraudulento, y que no hay tal cosa como que fue escrito por Constantino mismo. Pero Roma, debido a que era una ciudad importante, comenzó a reclamar ese poder y esa autoridad, y el obispo, como el primero, como el supremo pontífice de la iglesia universal, no solamente de la iglesia de Occidente y de Roma, no, sino de la iglesia universal en todas partes, que él supuestamente es el supremo pontífice por excelencia, y que todos los fieles creyentes cristianos debemos estar sometidos a él. Los reformadores, hermanos, por supuesto, protestaron grandemente y dijeron: el Papa lo que es el anticristo. Eso es lo que los reformadores dijeron. Lo único que el Papa es el anticristo. No es el supremo pontífice, sino el anticristo. Es un anticristo, porque se hace el obispo por excelencia, el vicario de Cristo. Y el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo, que ha venido para estar representando a Cristo, no el Papa de Roma. Así que lo que los reformadores rechazaban no era, hermanos, el credo niceno en ninguna manera, sino la explicación y la interpretación que Roma hacía de esos 4 atributos. Dice: lo que los reformadores rechazaban era la manera en la que el catolicismo romano vinculaba esos 4 atributos con la institucionalidad del papado. O sea, la búsqueda de la iglesia verdadera no es una cuestión de encontrar y localizar al Papa. Era mucho más que eso. Cuando los reformadores se encontraban, hermanos, en esta lucha contra la Iglesia Católica Romana, ellos obviamente rechazaban las afirmaciones del catolicismo romano de que la Iglesia de Roma es la única y verdadera iglesia, y que fuera de esta iglesia no hay salvación. Ellos decían: es imposible, porque la iglesia, la institución humana, no es la que confiere la salvación, sino Cristo mismo. Por lo tanto, no es la jerarquía ni la curia romana lo que me da la salvación, sino Cristo mismo. Los reformadores decían que no era todo creer en los 4 atributos de la iglesia, tal como lo afirmaba el credo niceno, sino que la iglesia verdadera posee al menos 3 distintivos que la hacen ser bíblica. Y eso es interesante, porque los reformadores nunca rechazaron los 4 distintivos del credo de Nicea, de que la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Ellos lo aceptaban, y nosotros, hermanos, lo aceptamos todavía, porque es algo bíblico. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica, universal, y la iglesia es apostólica. Esos 4 atributos emanan de las Escrituras, están en el Nuevo Testamento. Todos esos atributos los encontramos en el Nuevo Testamento, ahí están. Pero ellos rechazaban la explicación que Roma hacía de esos atributos, y ellos decían que la verdadera iglesia de Cristo tiene 3 distintivos, sin rechazar los 4 atributos de Nicea. No los rechazamos, sino que además de esos 4 atributos decían ellos,
que la verdadera iglesia de Cristo posee tres distintivos. Primero, la verdadera predicación o proclamación de la palabra de Dios. Segundo, la correcta administración de los sacramentos. Y tercero, el fiel ejercicio de la disciplina eclesiástica. Incluso, hermanos, algunos de ellos decían que lo único que una iglesia verdadera necesitaba para ser una iglesia verdadera era la proclamación fiel de la palabra de Dios. Era todo. Y que cuando una iglesia fielmente proclamaba la palabra de Dios y el mensaje del evangelio, lo que seguía era que había una correcta administración de los sacramentos y había un fiel ejercicio de la disciplina eclesiástica. En otras palabras, si somos una iglesia bíblica, una iglesia apegada a las Escrituras, vamos a predicar las Escrituras fielmente, vamos a predicar la palabra de Dios de manera fiel. Y cuando hacemos eso, entonces lo que sigue es que entenderemos de manera correcta la función de los sacramentos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Que la función de los sacramentos del bautismo y la cena del Señor no confieren gracia, no nos salvan, sino que ellos son solamente sellos y señales que nos identifican como cristianos, pero que no nos salvan, no nos dan gracia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque lo más importante es la palabra de Dios. La palabra del Señor es la que es usada para que una persona muerta en delitos y pecados nazca de nuevo, sea regenerada por el poder del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. En otras palabras, un pecador es regenerado no tomando los sacramentos, no siendo bautizado, no tomando la cena del Señor, no. Un pecador es regenerado cuando el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios a su corazón y a su conciencia y entiende que es un pecador, y entonces el Espíritu Santo obra en él y esa persona puede ser transformada. Pero es, hermanos, a través de la exposición de la palabra de Dios, es a través de la predicación fiel de las Escrituras. Roma dice no, es a través de observar y ser fiel a los sacramentos. Todos los sacramentos tienen que ser recibidos. Si no se reciben todos los sacramentos y se pertenece a la iglesia visible, nuestra iglesia, a la iglesia de Roma, dicen ellos, esa persona no puede ser salva. Aunque ya ahora, hermanos, bajo el Concilio Vaticano II, la iglesia de Roma ha cambiado la situación. Ahora ellos han dicho, en ese Concilio Vaticano II dijeron que también pueden ser salvos también los hermanos separados, o sea, nosotros, los evangélicos protestantes que no pertenecemos a la Iglesia Católica Romana, dicen ellos ahora, ellos también pueden ser salvos. Pero no solamente nosotros, ellos también incluyeron a los judíos, a los musulmanes y a los paganos que no tienen a Cristo ni nada, ni conocen a Cristo. O sea, después de afirmar un extremo, se fueron al otro extremo en el Concilio Vaticano II. Si ustedes leen lo que el Concilio Vaticano II afirmó, se van a dar cuenta que es algo bien tremendo. Porque antes ellos cerraban la puerta a todo aquel que no fuera católico romano, ¿no es cierto? Dicen, no hay salvación si no se es católico romano. Bueno, después en el Concilio Vaticano II abrieron la puerta de salvación y ahora aún aquellos que no profesan la fe cristiana, según este concilio, pero si son sinceros, van a ser salvos. Bonita historia, ¿no es cierto? Eso es tremendo, hermanos. Pero esto es lo que hace cuando se abandona el estándar de las Escrituras. Eso es lo que sucede. Cuando se abandona la autoridad de las Escrituras, hermanos, se pueden cometer abusos, errores, herejías. Y lo que sucedió en el siglo III con aquellos obispos que afirmaban la herejía en contra de la Trinidad, se está viendo en la Iglesia Católica Romana de la actualidad. De tal manera que hay una controversia ahorita, hermanos, actualmente en la Iglesia Católica Romana
de que oficialmente si se puede permitir el matrimonio de homosexuales como algo legítimo. Esto existe ahorita, hermanos, y muy posiblemente eso va a ser una realidad en el futuro en la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué razón? Porque las escrituras para ellos no son el estándar final, sino lo que dice el Papa de Roma. Si el Santo Padre dice que está bien que 2 hombres y 2 mujeres se casen, pues adelante, lo van a hacer. Pero eso es totalmente antibíblico. Bien, como conclusión, hermanos, quiero decir lo siguiente. Los reformadores decían que aunque las 3 marcas o distintivos son importantes para el bienestar de la iglesia, solo una marca o un distintivo es absolutamente necesaria para su existencia, y esa marca es la proclamación fiel del Evangelio y de las Escrituras. Es lo único, no se requiere más nada. Para que una iglesia, hermano, sea verdadera, lo único que tiene que haber es una proclamación fiel de la palabra de Dios. Es todo, es todo. Cuando esa iglesia proclama fielmente las Escrituras, van a suceder 2 cosas. Va a entender correctamente los sacramentos, que los sacramentos no dan gracia, no confieren gracia, no nos dan ni nos quitan, porque no se supone que ellos deban de darnos gracia ni salvarnos. Y segundo, la iglesia va a comenzar a crecer en santidad y en pureza, y va a comenzar a ver que todos aquellos que andan desordenadamente y en pecado abierto deben ser disciplinados, porque la palabra de Dios claramente lo dice. Y traigo unas citas, hermanos, que no voy a leer, pero solamente voy a mencionarlas, porque el tiempo se nos ha ido. Ustedes las pueden leer en sus casas si quieren anotarlas, anótenlas. Primero, la verdadera proclamación del Evangelio lo encontramos en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. En 2 de Juan versículos 9 al 11. Y segundo, la correcta administración de los sacramentos la encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 14 al 17. Y 1 Corintios 11, 23 al 30. Y número 3, el fiel ejercicio de la disciplina eclesiástica lo encontramos claramente establecido en Mateo capítulo 18, versículo 17, en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31, en Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18, en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5 y el versículo 13, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, y en Tito capítulo 3, versículo 10. En todos estos versículos, hermanos, encontramos establecidas claramente estas 3 premisas o 3 distintivos de lo que es una iglesia bíblica y verdadera, genuina, que abraza el evangelio bíblico de salvación. Por lo tanto, hermanos, una iglesia verdadera debe ser comparada con el estándar de las Escrituras, no con el estándar de la tradición, ni con el estándar de la autoridad de ciertos líderes religiosos. No, las Escrituras son nuestro estándar, y toda iglesia que es genuina y bíblica debe estar fundamentada en la doctrina que encontramos en las Escrituras, no en la tradición, no en lo que dice este líder o aquel líder, sino en lo que dice la palabra del Señor. Pongámonos de pie esta mañana.